Le agradezco mucho a Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa, que estemos en comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarnos la llamada. La CONADE, la cuantificación del abandono a los atletas. Así se titula este trabajo que publican en México Evalúa. Y Jorge, ¿cómo lo puedes resumir para nuestra audiencia? Por supuesto, a raíz de esta polémica que hubo con el equipo femenil de natación, pues nos dimos a la tarea de evaluar cómo iba el gasto enfocado al deporte de la CONADE y nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. En primer lugar, que el gasto total de la CONADE se ha colapsado en este sexenio. En promedio, en el gobierno de Peña Nieto se gastaron alrededor de 5,000 millones de pesos cada año, y para el 2022, ya pasada la pandemia, esta presión fiscal, la CONADE ejerció solo 1.9 mil millones de pesos, es decir, casi 60% menos que el promedio de Peña Nieto. Esto, como era de esperarse, ha tenido impactos graves en la atención de atletas de alto rendimiento, pero lo más preocupante que detectamos es que los más afectados no son estos atletas, sino la población en general, niños jóvenes que buscan iniciar en el deporte, y bueno, ahí podemos profundizar en cualquier punto que prefieras. Ahora, vamos a ver, la CONADE ha tenido menos presupuesto, es decir, de origen, o qué es lo que ha pasado, Jorge. Desde que se asigna el presupuesto, ¿ha tenido menos o ha tenido otras prioridades? Se ha tenido menos presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. A partir de 2016 vimos que venía esta caída, desapareció, por ejemplo, el sistema de alto rendimiento dentro de la CONADE, y estas tareas de apoyar a los atletas de alto rendimiento se pusieron en otros programas. Pero también dentro de este gobierno hemos visto recortes ya al gasto aprobado. Por ejemplo, en el sexenio pasado, en promedio, se dejaban de gastar como el 10% de la CONADE, y ya en este gobierno se están dejando de gastar casi 20%, es decir, con unos 500 millones de pesos, que pues están yendo a otros tipos de gasto en el presupuesto, no sabemos en qué específico. Eso es lo que explica la caída del presupuesto de la CONADE. Si quieres, ya adentrándonos en específico a la atención de atletas de alto rendimiento, lo que nosotros hicimos fue ver pues cómo han ido estos apoyos, subsidios a las federaciones deportivas. Lo que vimos fue que en el sexenio pasado se otorgaban alrededor de 470 millones de pesos a las organizaciones deportivas, y en este sexenio pues hay una caída de 23%, porque se han otorgado alrededor de 361 millones de pesos. También hemos detectado que hay algunas federaciones o agencias que han sido muy afectadas. Por ejemplo, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Natación, han sido pues los que más han sufrido estos recortes de apoyo, y también ha habido algunos ganadores como el Comité Paraolímpico o la Federación Mexicana de Fútbol. Pero en términos generales vemos un menor apoyo de las federaciones deportivas. ¿Pudiésemos decir entonces que los más afectados con estas decisiones presupuestales son, como lo menciona el mismo reportaje, niños y jóvenes? Sí, pues vemos que las federaciones deportivas tienen una disminución sustancial, pero en realidad cuando vemos los principales programas dentro de la CONADE, que son los de mayores deportes, que es el programa de educación física y deportes, que además de pagar salarios de entrenadores, asistencias médicas de altos atletas, pues también sirve para organizar actividades que benefician a deportistas potenciales, sirve para la construcción de infraestructura, compra de equipamiento, promoción de eventos nacionales. Y un hecho que llama mucho la atención es que en el sexenio de Peña Nieto las obras de infraestructura construidas por la CONADE llegaron a más de 30, y en lo que va de este sexenio solamente se ha realizado una. Y revisando ya los reportes de la CONADE, pues especifica que no se han hecho más obras de infraestructura por recortes presupuestales. Bien. Jorge, ¿algo más que no te haya preguntado y que consideres importante compartir con la audiencia? Claro que sí, ¿no? Las recomendaciones en materia de gobernanza del gasto público
nos parece muy importante que el gasto en deportes se empiece a calcular de acuerdo al crecimiento poblacional o a la población total para que se mantengan los estándares de atención deportiva y también blindar de recortes al gasto aprobado en infraestructura, porque muchas veces, como te lo comenté, se le está descontando recursos a la CONADE. Y bueno, creo que hay muchas oportunidades para esta mejora regulatoria y para que tengan más oportunidades para los atletas. ¿Dónde podemos consultar el reportaje? Claro que sí, el reportaje está en los números de horario, en la página de México Evalúa. Excelente. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Jorge. Hasta luego, gracias. Gracias. Es Jorge Cano, investigador de México Evalúa. ¿Cómo la ve? Mientras tanto, pues nuestros deportistas pues siguen dándonos gloria, ¿no? Ya sabe usted.